¿Listo? ¿Ve mi pantalla? Hola. Sí, ya estamos viendo tu pantalla, te estamos viendo a ti y tu pantalla. Lista. Listo. Bueno, pues muchas gracias y buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Creería que la audiencia, bueno, aunque los organizadores se encuentren en Lima, no sé de qué otros países nos acompañan, además de Perú. Para el día de hoy elegí una sesión muy específica y es algo que no deberían perder de vista en sus proyectos de implementación o de consultoría, bueno, los proyectos asociados a Power Platform, y es el Adoption Framework para este ecosistema. Mi nombre es Mayra Vadillo, yo los saludo desde Colombia, bueno, hoy estoy desde Medellín. Soy MVP en Business Applications. Actualmente manejo, además de Power Platform y Dynamics CRM Online, llevo ya desde el 2010 trabajando con Office 365. Por tanto, he sido testiga del nacimiento y evolución de Power Platform como tal. Además, tengo los últimos más de 8 años trabajando como contratista con Microsoft Colombia y los últimos 2 años y medio con otras subsidiarias. Soy freelance por eso mismo. Ejecuto proyectos con socios de negocios y cliente final. Tengo muchas historias para contarles, incluso actualmente en el último año se ha acelerado muchísimo los proyectos de Power Platform para apoyar los escenarios donde eh, el modelo de interacción social obviamente se ha reducido y no podemos dejar de atender aquellos procesos de transformación o de optimización de las organizaciones. Así que actualmente incluso me encuentro ejecutando este framework en algunos clientes. He ejecutado proyectos en clientes en España y desde Uruguay hasta Miami, además de los de Colombia. Yo les voy a compartir en pantalla, están mis datos de contacto si quieren algún apoyo, tienen alguna duda. Siempre estoy por allí disponibles revisando inquietudes y demás. Incluso algunos de los proyectos que he podido desarrollar han surgido de asistentes a los eventos que a partir de una problemática surge la ocasión para trabajar juntos. Muy bien. Revisemos un poco el estado del arte. Power Platform es un escenario que genera diferentes tipos de conversaciones, algunas muy ágiles de abordar y otras un poco complejas. Complejas en el sentido desde entender y comprender qué es lo que busca Microsoft con tantas variaciones de producto, con tantos cambios, con tantas modificaciones, por decirlo así, a los derechos de uso. Dicho esto, siempre estamos presentes, enfrentándonos con 3 escenarios. Que los productos cambian en términos de capacidades y funcionalidades. Que surgen nuevas funcionalidades, además de nuevos productos. Y tercero, que constantemente se está cambiando los términos de licenciamiento. Generalmente los que trabajamos en el área de Modern Workplace y Business Transformation, tenemos que estarnos revisando generalmente como mínimo cada 3 meses, que es el Q fiscal de Microsoft, la guía de licenciamiento, cosa que les recomiendo siempre revisar. Esto nos lleva a otro punto muy sensible que considero en algunos colegas bien pudieran darle un mejor tratamiento. He estado en muchas sesiones como asistente, a veces entro a curiosear y me causa un poco de impresión cómo el mensaje que se entrega es muy enfocado hacia el producto. Me explico, hablamos de lo bonito, demostramos las bondades y las capacidades de los productos, pero muchas veces el mensaje que se le está entregando al cliente o el mensaje que se lleva a una audiencia es, ok, esto que me están mostrando yo lo puedo hacer ya, por mi cuenta o porque pague los servicios.
Y es donde viene la letra chiquita. La letra chiquita es qué podemos hacer con lo que tenemos en el licenciamiento, qué nos hace falta. Y para lo que nos hace falta, ¿qué necesitamos realizar o ejecutar o cumplir para poder obtenerlo? Y entonces, ahí llegamos a 2 puntos. Tenemos que conocer nuestro escenario, en dónde estamos, conocer nuestro terreno de juego. Y segundo, comprender qué nos hace falta. Y sobre todo, poder dimensionar correctamente esos recursos faltantes. Y creo que eso es parte de la gran responsabilidad de los socios de negocios, los influenciadores técnicos, los influenciadores de comunidad, porque claramente estamos siempre ante una audiencia que no solamente confía o aprende de lo que se les muestra y se les enseña, sino también que se van con una confianza en que nuestro juicio les permite a ellos tomar decisiones. Yo generalmente siempre estoy hablando de la letra chiquita. Muchas veces esas conversaciones no agradan y es mejor de entrada ser muy claro, ser muy transparente con nuestros clientes, en caso de que seamos socios de negocios, con nuestros jefes, si somos los usuarios de una organización que sale a juntas, a la presidencia, a decir, vamos a construir inteligencia artificial, vamos a montar un sistema de gestión documental. Y cuando llegamos al momento de la verdad, de que eso nos implicaría otros desafíos, chocamos con los temas de presupuesto. Entonces, el estado del arte, ¿cuál es el que yo sugiero? Dominar, ojo, dominar Power Platform no es un escenario de entrada. Es decir, no es un escenario que atacamos y abordamos en un primer momento y ya, pasa la historia. No, Power Platform se vuelve una bola de nieve dentro de la organización, porque se vuelve un conjunto de herramientas presente, vigilante, para ofrecer soluciones a los múltiples casos de uso que hay en la organización. Yo generalmente a los clientes les digo, generalmente, porque a mí no me gusta, la verdad, no me atraen los proyectos en el que a uno le mandan a hacer todo. Son proyectos que son una caja negra. Se pudiera decir que puede ser la caja del gato de Schrödinger. No sabemos si el gato está muerto o está vivo. Entonces, muchas veces, esas cajas negras del gato son las empresas, son los procesos. Generalmente no hay ningún proceso exitoso de levantamiento de información, porque apenas nos están dando una porción. Y esa porción no las entregan desde la perspectiva individual de quien cree que con lo que nos dé podemos implementar un caso de uso. Casualmente, yo ahorita no estoy en Bogotá, yo estoy en Medellín, ejecutando 12 casos de uso en un cliente, pero hicimos una mesa de trabajo en el que no se trata de que yo haga todo, se trata de que con mesas de trabajo, usuarios de cada organización, nos sentamos a hacer temas de ideación y prácticamente es una negociación y una concertación de qué necesitamos. Entonces, ese es el modelo de verdad que puede ser más de generar más éxito en entregas, en mínimos productos viables, en comparación de salga el partner y vuelva luego con los resultados. He visto muchos proyectos fracasar por eso mismo, por el no entendimiento y el no manejo de los proyectos en ese sentido. Y es que Power Platform es un ciclo constante de 3 etapas: conocer, implementar y crecer. Muchas veces Power Apps y Power Automate, que son como los más conocidos, incluso Power BI, arrancaron con un modelo de servicio lineal. Hacemos aplicaciones sencillas de recolección de información, ejecutamos flujos de trabajo que ejecuten procedimientos o procesos CRUD de crear, leer información, crear información, actualizar información o eliminar información. Sin embargo, luego pasamos al siguiente desafío, la implementación. En la implementación
hay muchísimos puntos o hitos que muchas veces se pasan por alto, temas de administración, temas de capacity planning, temas de, sobre todo además de la lógica del negocio, es cómo queda, cómo se introduce, cómo queda en medio de todo el ecosistema que es una empresa. Entonces uno empieza a darse cuenta que de pronto un caso de uso va a ser lo mismo de otro caso de uso que usted está haciendo en otro departamento. Y empiezan a surgir esas oportunidades donde las necesidades convergen y pensamos en, ¿será que como habíamos direccionado el proyecto, por decir citar un ejemplo, muchos o la mayoría arrancamos con implementar las soluciones en SharePoint? Y luego nos vamos descubriendo en la marcha que de seguro la capacidad de crecimiento por registros rápidamente va a superar el umbral que Microsoft sugiere para las búsquedas en cuanto a los elementos de SharePoint. Entonces dice uno, ya no he terminado de empezar y ya tenemos que pensar en la capacidad de, nos llevamos esto a tablas en Dataverse o nos llevamos esto a un modelo de base de datos. Entonces, esos son los muchos escenarios que pueden surgir en la implementación. Y luego viene el crecimiento. El crecimiento puede ser la capacidad de recursos que consume la aplicación o la herramienta que construimos con cualquiera de las Power que elegimos, o crecer en términos de mayor profundidad, es decir, mayor complejidad de lo que ejecutará mi aplicación, mi flujo de trabajo, quizás un tema más de condiciones lógicas, bifurcaciones, procedimientos que optimicen más las ejecuciones de los flujos de trabajo o de las transacciones. O podemos crecer expandiendo la capacidad de nuestra solución. Entonces, una aplicación, un flujo de trabajo, le agregamos inteligencia artificial con Legal Builder, o mejor nos vamos hacia un tema de construir un robot en el RPA. Y si hacemos un RPA, podemos ir creciendo, aprovechando productos como Process Advisor o como Document Automation. Casualmente tuve una charla de Document Automation, hicimos una demo a las 8 de la mañana. Entonces, eso se vuelvo y les menciono, en esa bola de nieve en el que vamos a estar generando muchísimos desarrollos y que tenemos que mantener un control. Hoy Power Platform, para no olvidarlo, se compone de cuatro powers. La herramienta para generar analítica y BI, que es Power BI. La herramienta para construir aplicaciones y que me genera como resultado acciones es Power Apps. Power BI me genera como resultados y beneficios el entendimiento y la toma de decisión. Tenemos Power Virtual Agents, que se vuelve, bueno, es la última plataforma que salió en el 2019 y es una plataforma que me permite construir agentes virtuales y que nos permite generar conversaciones más inteligentes y que permitan un aprendizaje para optimizar las futuras conversaciones. Y tenemos claramente Power Automate, que el resultado es construimos un flujo de trabajo. Sin embargo, los grandes beneficios es que mediante la automatización optimizamos procesos y reducimos cargas de trabajo repetitivas. Y yo creo que en algún momento, bueno, si yo pudiera, o sea, yo pondría una nueva P que es transversal y es Teams. Para mí Teams es una plataforma hoy. Teams Platform, porque desde allí yo puedo lanzar una aplicación, un bot o un conjunto de aprobaciones que a la larga no van a dejar de ser contenido que voy a estructurar en Dataverse. Entonces cada día se vuelve un actor más importante en la escena. Dataverse, que es el anterior Common Data Service, que es el modelo o motor de base de datos de Power Platform, que pues también es el motor de base de datos de Dynamics. De alguna u otra manera, cada día vamos a encontrar más escenarios en donde hace sentido
acoger de seguro la propuesta de producto que trae Microsoft con el AI Builder. El AI Builder no está incluido en el licenciamiento de lo que hoy tiene un usuario en Power Apps y Automate. Ese es un producto transversal que se debe comprar por aparte. El AI Builder es un producto que no se licencia por usuario. Es un producto que se licencia en función de los recursos que va a consumir la organización. Yo no compro sillas de AI Builder. Yo lo que le compro a Microsoft son créditos en función de las unidades que yo necesite. ¿Cómo sé cuántas unidades necesito? Existe una calculadora de estimación de costos donde, dependiendo de lo que usted necesite o quiera hacer algo que procese imágenes, que procese texto, que procese facturas, recibos, formularios o que analice sentimientos en texto, entonces la calculadora le va a decir, ingrese, cuál es la cantidad promedio que usted en el mes procesa. Y con ese cálculo usted va a saber cuántas unidades le va a comprar. Los costos en el AI Builder parten desde $500 mensuales. Luego tenemos los portales. Existen de seguro muchos casos de uso donde por muy buenas razones la respuesta y la solución es un portal de Power Apps. El portal de Power Apps resuelve el problema o la limitante en que un desarrollo construido en Power Apps solo se consume por usuario de la misma organización, mientras que los portales extiende y abre la posibilidad de que usuarios externos a la compañía consuman la aplicación. Portales es un hijo, por decirlo así, es un hijito de Power Apps, se vende también por aparte y existen dos sabores, pago Power Apps por autenticación o por inicio de sesión y dependiendo de eso pues van a variar los precios. Los precios pueden variar entre $100 mensuales en adelante y lo que pagamos como organización es un conjunto de sesiones diarias que hacen el paquete del mes a mes. Y claramente, todos los productos están construidos para que lo que usted quiera desarrollar lo pueda desplegar low code y ese low code es gracias a que los conectores ya están precompilados y preconstruidos. Entonces tenemos conectores estándar y premium, pero muy claramente si yo quiero usar los premium, debo tener el licenciamiento adecuado. ¿Qué quiere decir? Que si usted es un cliente que solo tiene Office 365 o Dynamics, lo que tienen de Power Apps y de Power Automate es una versión de producto que en conectores tienen los estándar. En portales no tienen portales, no tienen AI Builder. Lo que tienen son vistas previas con pruebas de 30 días. Y si vencen la prueba de producto, para el caso del AI Builder, le deja seguir haciendo ejercicios con los modelos de inteligencia artificial, pero no se los va a dejar embeber en esa aplicación o en ese flujo de trabajo. De resto, no deja de ser un modelo visto en un emulador, en una vista previa. Hablemos un poco de Dataverse. Dataverse hoy está presente de manera implícita cuando usted solamente es un usuario de licenciamiento de un plan de Dynamics o de un plan de Office 365, Microsoft 365. Implícita, ¿por qué? Porque lo podemos encontrar en forma de tablas. Están las entidades donde guardamos o las variables de los datos de lo que los usuarios ejecutan, o podemos crear nuestras propias variables en esas entidades o podemos crear nuestras propias entidades. Lo que no podemos hacer es crear relaciones entre las tablas, por tanto, no podemos afirmar que eso es una base de datos relacional. Y lo que no podemos hacer es crear nuevas bases de datos. El tema de relacionar entidades que ya vienen, las que creo, y crear nuevas bases de datos, solo se permite cuando el Dataverse está dentro de una versión de Apps Automate, pero versión paga, premium. Hablemos de Virtual Agents. Virtual Agents se licencia por organización, no por usuario. Los precios empiezan a partir de $1000 mensuales por una cantidad de sesiones mensuales. Las adicionales pues se facturarán claramente.
Sin embargo, desde septiembre del año pasado, Microsoft nos sumó a cualquier cliente que tenga en su licenciamiento Teams Professional, pues porque quiero descartar el Teams Free. En ese Teams Professional tenemos una versión de Virtual Agents for Teams. Podemos crear bots gratis siempre y cuando el bot no se siga ejecutando dentro de Teams. Si usted quiere que el bot se ejecute por fuera de Teams, debe pasarse a una versión premium. Ese es el escenario. Con esto vamos a tener entonces un ecosistema de producto donde podemos tener una mayor eficiencia en la generación de datos, tratamiento de datos, en la construcción de aplicaciones, en las interacciones de chat mediante los agentes virtuales, y todo esto lo podemos modelar con Power BI. Claramente, hoy muchas empresas están pensando en que cuando vamos creciendo, los datos ¿cómo los puedo administrar? Como todo ya apunta hacia Dataverse, podemos tener en alternativas como exporto la data a un SQL Server, exporto la data a un Data Lake o simplemente hago integraciones. Cualquiera que sea el escenario, están viendo en pantalla hoy cómo está el ecosistema de crecimiento y escalabilidad de Power Platform cuando nos enfocamos desde la perspectiva de los datos. Ahora, lo importante es que en la medida en que empecemos a adoptar Power Platform para que resuelva muchos problemas en las muchas áreas, a los muchos usuarios que componen nuestra organización, tenemos que desarrollar una práctica que nos permita construir dichos desarrollos basados en procesos ágiles del negocio. Se los voy a explicar de la siguiente manera. Generalmente, las buenas prácticas de Microsoft y de los profesionales que trabajamos con ello, nos enfocamos a un modelo de madurez. La invitación es, primero, empiecen con los fundamentos de lo que quieren hacer con esa aplicación en Power Apps, ese informe en Power BI, ese flujo de trabajo en Power Automate y ese bot en Virtual Agents. ¿Qué quiere decir? Empiecen con una versión básica, fundamental para el área. Ahí, a eso le llamamos construir los cimientos. Establecer bases, casos de uso. Ojo, construir cimientos no significa que lo que construyamos sea en borrador, en ambiente de pruebas, en ambiente de desarrollo, como un piloto, como una prueba de concepto. No, es algo ya en producción. Muchas veces cuando arrancamos de esta manera, ya vamos entendiendo, vamos aprendiendo, porque esto es un ciclo constante. Se genera una sinergia entre los usuarios, entre el desarrollo y entre los productos involucrados. Allí ya podemos pensar en añadir profundidad. ¿Qué significa eso? Que sobre esa aplicación fundamental que hicimos, ese flujo de trabajo o ese agente virtual o ese informe que hicimos, podemos ir agregando más capacidades. Más capacidades que pudiera ser. Vamos a añadir lógica condicional. Vamos a añadir nuevas sentencias en DAX que optimicen las búsquedas. Vamos a añadir quizás para el caso de aplicaciones en Power Apps, vamos a introducir elementos que asocien multimedia o hardware del dispositivo desde donde se ejecuta la aplicación. O vamos a incluir, en el caso del flujo de trabajo, nuevas acciones que me permiten digitalizar, optimizar, imprimir, generar documentos y demás. A eso yo le llamo versionamiento. Vamos a versionar nuestros productos, nuestros mínimos productos viables. Y una vez dominemos el nivel de madurez número 2, ya podemos identificar que de lo mucho que Microsoft sigue liberando, sigue lanzando, puede ser candidato para nuestros momentos de añadir amplitud a la solución. Un ejemplo,
Se los voy a contar con un cliente. Ese es un cliente que se enfoca a ingeniería y obras civiles y él ejecuta proyectos para petroleras. Por tanto, tienen muchísimo volumen en generación de información que procesan semanalmente, porque semanalmente le pagan a los operarios, a los obreros y tienen que ir preparando todo el paquete para la facturación de la petrolera, que es el cliente final. Entonces, al construir los cimientos, arrancamos con aplicaciones sencillas, donde estábamos reemplazando el modelo de un Excel compartido, donde llevan información sobre lo que hicieron en el día, es decir, la bitácora diaria. ¿Cómo le fuimos añadiendo profundidad? Porque la información que se recolectaba por parte del ingeniero, del soldador, del que está en terreno, empezamos a agregarle flujos de trabajo que pudieras redireccionar la información dependiendo de quién aprobaba y quién revisaba. Y que los documentos adjuntos los fuera clasificando en expedientes que eran bibliotecas en SharePoint. Yo ya venía a ellos hablándoles sobre, miren, salió ella Builder, miren, tenemos Process Advisor, tenemos también Document Automation. Sobre esas aplicaciones ya empieza uno a identificar en dónde añadirle la amplitud y es a esa aplicación vamos a sumarle un modelo de inteligencia artificial que haga clasificación de texto a todos los documentos adjuntos. Y podríamos pensar también en un Document Automation para que valide, revise los documentos y los almacene en unas tablas mediante formularios en una solución como tal y que luego se pueda hacer por supervisar ese contenido reemplazando la operatividad donde una persona humana tiene que abrir documento por documento, revisarlos, clasificarlos y luego ingresarlos digitando en el sistema. Esos son los modelos de madurez. Generalmente, ya uno empieza a decir, listo, en mi nivel de fundamentos, cuando creo los cimientos, yo generalmente parto por Power Apps y por Power Automate. Cuando estamos en mi nivel de añadir profundidad, podemos pensar en RPA, AI Builder, Power BI y portales. Y cuando queremos expandir capacidad, entonces podemos decir que nos llevamos hacia Azure, que nos llevamos hacia Model Workplace o que nos llevamos hacia Power Virtual Agents o que puede hacer sentido en Dynamics 365. Es por eso que en la medida en que las organizaciones van escalando sus proyectos, sus soluciones, entonces llega un punto en el que cuando toda la gente arranca con la modernización de las aplicaciones empresariales, que es el de crear los cimientos. Y nos enfocamos a Apps y a Automate. Cuando ya queremos automatizar esos procesos del negocio, entonces podemos recurrir a estos 4 familias de productos. Power BI, RPA, AI Builder y portales. Y si queremos transformar la forma en que colaboramos, podemos pensar en Dynamics 365, Model Workplace, de pronto en Team Solution o en alguna de las muchas herramientas que tenemos en Microsoft 365, en Azure o en Power Virtual Agents. Y entonces empezamos a ver cómo los muchos casos de uso que la gente trabaja en Power Platform necesita de un modelo de trabajo que garantice que quienes lo construyan se mantengan actualizados en términos de prácticas, funcionalidades y nuevos productos. Es decir, educación constante, aprendizaje constante. Luego tenemos que pensar en todos aquellos usuarios que van a usar la solución, cómo ayudamos la gestión del cambio, la adopción. Y tercero, cómo a nivel de administración podemos supervisar, vigilar
la seguridad, la gobernanza, los temas administrativos. Pero también, ¿cómo podemos seguir escuchando a todos los usuarios para que nuevos casos de uso se suman y se suban a la digitalización en Power Platform? Segundo, muchas veces aquellos primeros desarrollos que se hicieron en las empresas con Power Platform no las supervisan, no las han versionado. Hoy están haciendo lo mismo como las hicieron hace 2, 3, 4 años. En ese sentido, es donde volvemos a traer a colación que el Power Platform Adoption Framework debe ser implementado no solamente por las empresas que apenas están arrancando con implementar Power Platform, sino con todas las que ya tenían herramientas y que están en producción. Entonces, ¿qué es Power Platform Adoption Framework, Mayra? Es un enfoque que nos permite garantizar de principio a fin cómo adoptar cualquiera de las Power de forma escalonada que permita a los usuarios mantener ese ciclo constante de aprendizaje, de adopción y de madurez. Prácticamente lo que me ayuda Power Platform Adoption Framework es cómo entregar valor rápidamente a las áreas. Es decir, cómo rápidamente podemos construir esos mínimos productos viables, cómo les vamos haciendo mantenimiento, cómo vamos añadiendo más profundidad a las soluciones que dejamos en producción en un prototipado en una versión de mínimo producto viable, es decir, los cimientos de un área, cómo podemos generar valor en hacer productos ágiles en corto tiempo, sacando producción, herramientas nuevas, aplicaciones nuevas, agentes virtuales nuevos. Ojo, y también lo más importante es cómo podemos llegar a dar valor más rápidamente sin que los productos o los proyectos de Power Platform sean responsabilidad netamente del área de TI. Otro de los puntos que caracterizan este marco de adopción se enfocan a generar las mejores estrategias que garanticen el educar, capacitar y hacer crecer la comunidad de usuarios, de citizen developers en la organización. Es decir, que cada día más personas sean los que están empoderados, los que están capacitados para hacer sus propias soluciones y que no sean los mismos con el que arrancaron en la organización. Claramente, esto permite poder implementar una comunidad interna de la empresa entre los usuarios finales, los usuarios que están en un nivel de madurez de citizen developers y los administradores de TI, para que esa curva de madurez, de educación, se mantenga y siga creciendo. Pero también nos permite este marco de trabajo poder mantener constantemente una vigilancia en el retorno de la inversión de lo que se ha implementado y de lo nuevo que queremos implementar. Es decir, cómo podemos mantener controlado nuestras inversiones, nuestros gastos, cuando necesitemos migrar una solución a nuevas cargas de trabajo. Es decir, cómo podemos controlar que ese volumen que logramos optimizar en la recolección de información, organización de información, cuando arrancamos con un flujo de trabajo sencillo o con una aplicación, podemos agregarles cargas de trabajo nuevas como inteligencia artificial, RPAs o simplemente automatización de documentación y demás. Y que los números obviamente sean muy favorables para la organización. Y claramente que cuando estemos desarrollando, estemos implementando esos proyectos, apliquemos metodologías ágiles para garantizar el éxito de nuestros desarrollos. Todo esto, todo está aquí. Muy buena pregunta, Edison. ¿Cuántos minutos me quedan? Creo que son 45 minutos.
Sí, todavía nos quedan 15 minutos. Mayra, no te preocupes. Vale, gracias. Yo sé que hasta el momento esto suena como a un framework. Cuando hablan de framework, siempre nos imaginamos que son guías, paso a pasos. Esa es teoría, donde simplemente llegamos, la podemos estudiar en 15 días y algunas veces esos frameworks vienen acompañados de templates o muchas veces nosotros hacemos nuestros propios templates. La buena noticia es que para el caso del Adoption Framework de Microsoft, este marco de trabajo no es solamente teoría, no es solamente una linda poesía. Esto viene acompañado con herramientas, con elementos tangibles que ustedes pueden desplegar en la organización. Y cuando yo hablo de elementos tangibles, no me refiero a una plantilla de Excel o una plantilla de Word donde documentemos. No. Me refiero a soluciones hechas también en Power Platform que nos permite. Tenemos, por un lado, un conjunto de tableros, de dashboard, que nos van a permitir monitorear todo lo que los usuarios están haciendo. Segundo, tenemos una aplicación en Power Apps que nos va a permitir ponerla en la organización para que las personas plasmen allí sus ideas, es decir, una mesa de requerimientos donde podemos recolectar esas necesidades de las personas y poder identificar, primero, cuáles son comunes a otras necesidades de otros departamentos en otras áreas de la compañía. Y segundo, con cuál herramienta de las muchas que tiene Microsoft, además de las de Power Platform, nos vamos a construir dicha solución. ¿Eso qué quiere decir? Primero, una vez, si ustedes están nuevos en esto, una vez ustedes estén formados en los principios, los tópicos que compone el marco del Adoption Framework para Power Platform, es decir, después de que se lo hayan estudiado, después de que ustedes digan, listo, yo con la experiencia que tengo, con lo que quizás he revisado en otros lados, me voy a armar mis propias plantillas, mis propios instrumentos. Lo siguiente que hay que hacer es establecer un centro de excelencia. El COA, el COE. El COE es una solución, es una aplicación. Incluso creo que en el otro mes tengo un workshop de cómo implementarlo paso a paso, porque sí lleva su tiempo. Pero a la larga, ya se los voy a mostrar ahorita, vamos a ver el resultado. ¿Qué queda implementado? Después de eso, nosotros debemos tener una dinámica en la organización de cómo podemos hacer, primero que todo, segmentar las licencias adecuadas que requerimos en la empresa. Muchas veces esto es de lo que más adolece un cliente o una organización. Cómo licenciar correctamente lo que yo quiero. Segundo, ¿cómo puedo yo implementar y desplegar correctamente los ambientes en Power Platform? Recuerden que generalmente debemos tener tres: el de producción, el de pruebas y el de desarrollo. Luego, ¿cómo mantenemos una constante capacitación a los usuarios? ¿Cómo los entrenamos? ¿Cómo los formamos? Y recuerden que hay dos tipos de formaciones. Está la del usuario final que consume la solución, es decir, ese que no tiene que saber cómo se hizo ni cómo se hace, es el que tiene que saber qué clics tiene que hacer. Un ejemplo, si vamos a hacer un sistema de approvals, yo no necesito enseñarle a una audiencia cómo hacer un flujo de trabajo en esa conversación. A él lo que le tengo que decir es cómo se dirige a Teams, cómo busca approvals, qué es approvals, cómo carga la información en approvals, cómo lo usa y cómo luego puede hacer seguimiento. Y con otra audiencia me enfoco a capacitarlos en cómo hacer los flujos de trabajo. Eso es algo bien importante en el que a veces hay equivocaciones y es cómo organizar mis equipos focales. Los equipos focales tienen que ir dependiendo de los proyectos que estemos haciendo y siempre identificando la parte de administración,
la parte de Citizen Developers de los usuarios finales. Muchas veces a mí me ha sentado la gente mezclar en una sola audiencia. Entonces tengo la gente que está muy contenta, haciendo preguntas, están los que están insatisfechos, lo están calificando uno mal y dicen, ¿yo qué hago acá? No entendí nada, esto es muy técnico. Y el error fue que no se perfiló a las personas. Lo siguiente que hay que hacer es planificar. Eso es una dinámica que tenemos que adoptar y es cómo planificamos el crecimiento, la administración, el volumen, la criticidad y sobre todo aquellos factores, cómo podemos identificar factores de riesgo que puedan afectar el buen funcionamiento de la solución que queremos construir o que ya construimos. Y claramente, no dejar de usar el Adoption Framework. Entonces, ¿en qué consiste? Y resumamos el Power Platform Adoption Framework. Primero, el inicio rápido. Aquí prácticamente es migrar prototipos o construir prototipos, ejecutar algo que se llaman los INADEI. Los INADEI son un conjunto de laboratorios que Microsoft ejecuta. Microsoft con socios de negocios o ustedes los pueden tercerizar. Los INADEI son unos workshops muy bien preparados, pensados en que en un día construyamos unas soluciones y con eso vamos introduciéndonos en el ABC de la Power que queremos aprender. Lo siguiente que hay que hacer es enfocarnos a generar grupos de trabajo solamente con las partes interesadas. Y claramente hacer una planeación y definir un presupuesto por cada track. Son 3 tracks en los que uno se involucra cuando tiene ciclos de desarrollo de Power Platform. El primero, sentarnos a construir la aplicación. Por aplicaciones, esto incluye un dashboard en Power BI, un flujo de trabajo en Power Automate, un agente virtual en Virtual Agents y no necesariamente per se una aplicación en Power Apps. En el track 1 nos enfocamos a diseñar, construir, lanzar nuevas aplicaciones o nuevos, yo lo llamo nuevos instrumentos, visualizar los datos y automatizar. El segundo track es la ruta, el roadmap de nuestro desarrollo. Es decir, analizar las cargas de trabajo que serán candidatas para irlas introduciendo en cada adopción. Si nos devolvemos a las anteriores diapositivas sobre el modelo de madurez, el track 1 se enfoca a crear los cimientos. El track número 2 se enfoca a añadir profundidad. Luego pensamos en el track número 3, el Enterprise Management. Aquí no es más que asegurar la implementación, temas de administración, de gobernanza a nivel empresarial. Y se podría decir que aquí está el nivel de madurez 3, el de expandir capacidades, pero ese nivel de madurez 3 puede estar entre el track 2 y el track 3 compartido. Y por último, implementar un centro de excelencia en su organización. Las 3 grandes etapas de cualquier ciclo de proyectos en la organización arranca por el descubrimiento. Luego viene el diseño ágil, la construcción ágil, que son los puntos de los 3 tracks que mencioné. Y por último, la transición. En el descubrimiento nos enfocamos al prototipado, al entrenamiento entonces, pero también a hacer talleres con los stakeholders que van a estar involucrados. Talleres desde usabilidad, talleres de administración, talleres de supervisión, talleres de analítica o los talleres de construcción. Y planeamos el presupuesto, además del calendario. Luego tenemos la transición, nos enfocamos a la capacidad operativa completa para hacer nuevas aplicaciones, nos enfocamos al apoyo en postproducción y claramente iniciamos todos los referente a mantenimiento y supervisión. El Enterprise Management se enfoca en 5 grandes etapas. El Program Management,
el Enterprise Architecture, el Apps Lifecycle Management, el modelo de madurez de seguridad y el empoderamiento de los usuarios. Si se fijan, en el Enterprise Management hay un énfasis más orientado hacia la seguridad. Temas de auditoría, temas de recursos, temas de supervisión, temas de almacenamientos y sobre todo temas de adopción y usabilidad. ¿Quiénes son los usuarios que son propietarios? ¿Quiénes son desde donde se consumen las aplicaciones? ¿Cuáles son los errores que generan las aplicaciones? Y es que porque esto debe generarles a ustedes mayor interés. Resulta, señores y señoras, que hoy el Teams que están usando sus usuarios en su organización tiene la capacidad de permitirle a cualquier persona que haga una nueva aplicación a partir de cero o de unas plantillas preconstruidas o hacer agentes virtuales. Nada más por Teams se puede desplegar un entorno por cada vez que un usuario dijo, lanzo una aplicación y se la asocio a un equipo de Teams. Hago un bot y se lo asocio a un equipo de Teams. En resumen, hoy cuando esté en Teams Platform decide hacer un agente virtual, hacer una aplicación, hacer un sistema de approvals o simplemente desplegar una aplicación ya construida, por esos 4 escenarios automáticamente siempre esos escenarios requiere que se vincule un equipo de Teams. Y con esto se van a generar nuevos environments. Si alguno de ustedes es administrador, pégase una mirada, de seguro puede sorprenderle en caso de que ya estén haciendo esto. Van a ver que en los entornos va a encontrar una cantidad de entornos de tipo Teams. Por esto es también un buen momento para pensar en implementar un centro de excelencia. Yo les voy a mostrar ejemplos, 2 ejemplos. Por ejemplo, este. Sí, este ya le quité los datos. Este es el plan de trabajo de un cliente del Cono Sur, en el que él decía, necesito contratarla para que solamente por unas horas, o sea, por una bolsa de horas durante unos meses, sea la mentora de la organización. Esta es una empresa de energía hidroeléctrica. Y yo le decía, ok, mentoría, bolsa de horas, o sea que usted me pone gente que va a desarrollar. Listo. No es exitoso si simplemente yo estoy aquí en Colombia, usted está allá, y simplemente yo recibo tiquetes. Porque esto no es una mesa de ayuda tradicional. Se necesita hacer una serie de ejercicios y este es el plan de trabajo de cómo llevar el Adoption Framework en la organización. Para ellos se va a hacer un assessment. Este assessment dura 2 a 15 días. Es en sitio, hacer mesas de trabajo, hacer un diagnóstico de la organización, entender los procesos, entender a la gente, identificar qué licenciamiento tienen, todo lo que sería un diagnóstico general. Hacer unas métricas con las herramientas que tiene Microsoft, sacar las métricas de cuál es la tasa de adopción, cuál es la tasa de usabilidad y obviamente saber qué recursos tienen y qué se pudiera necesitar. Y sobre todo valorar qué cargas de trabajo están implementadas. Lo segundo es que con esa información se hace el plan de trabajo. Los niveles de servicio, un modelo de seguimiento mensual de qué se está haciendo y los casos de uso que pueden salir. Y este es la implementación del Adoption Framework de la organización para que siga operando desde el inicio conmigo y se mantenga en operación aún después de que yo finalice mi trabajo, que son por 5 meses. Entonces, ¿en qué se enfoca la implementación de este marco de trabajo con ellos? Es de enfocarnos a implementar la estrategia y la visión,
¿Eso qué quiere decir? Implementar el centro de excelencia, identificar los roles, tener responsabilidades, desplegar un tenant, en el tenant, una aplicación que se llama Innovation Solution, ya les voy a decir qué es, definir las prácticas recomendadas para administración, es decir, empezar a decir qué DLP se van a implementar y establecer unos modelos de entrega. En la administración y gobernanza nos enfocaríamos ¿a qué? A la administración. ¿Quién es el administrador? ¿Cómo administramos a los usuarios? ¿Cómo vamos a planificar las licencias, las capacidades de recursos? ¿Cómo vamos a establecer la estrategia en que todos los productos, todos los requerimientos que llegan por la Innovation Solution, que es una aplicación en Power Apps, donde la gente va a decir qué problema tiene, qué proceso quiere modernizar, es decir, como si fuera la aplicación de toma de requerimientos de lo que se busca construir en Power Platform. Aquí la traemos hacia una estrategia de entorno. Luego vamos a definir cómo administramos los entornos que se generan en Dataverse for Teams, porque yo les comentaba que eso ya es algo que sí o sí va a estar presente en nosotros y no necesariamente los entornos de una organización son los que se despliegan porque intencionalmente el administrador genera un nuevo environment o porque tiene Dynamics. Ahora se van a generar todos los entornos que usted quiera por cada vez que un usuario desplegó un instrumento desde Teams. Luego tenemos que definir cuáles van a ser los protocolos de protección. Eso implica definir qué directivas DLP se van a establecer, cómo vamos a aislar los inquilinos, cómo sería el acceso condicional por directorio activo, y luego tenemos la supervisión y la alerta. Esto no es más que establecer qué tipo de informes vamos a generar constantemente para hacer monitoreo y hacer una supervisión de calidad. Y claramente esto lleva una implementación y que dejemos el centro de excelencia desplegado. Luego viene la consolidación. En la consolidación nos enfocamos a la comunidad, establecer un equipo de champions, construir la wiki de conocimiento, hacer temas de evangelización, evangelismo de Power Platform, compartir los casos de éxito entre las áreas, hacer entrenamientos. Este es el modelo que se implementará para un cliente que arrancamos en un próximo mes. Y este es un modelo de cómo se recibirían los tiquetes de lo que se vaya a construir. Ese es un ejemplo de la vida real. Ahora les voy a mostrar cómo queda un COE. El COE, creo que no lo tengo en otra página desplegado, no. Hola Mayra, por mientras podemos ir contestando una pregunta que ha realizado Alberto. Claro que sí, Alberto. Sí, señor. ¿Qué pregunta tiene Alberto? Alberto nos pregunta si podrías dar un ejemplo de track 1 y 2. Se trata de evolucionar una solución con Power Apps, de preparar un roadmap sobre un backlog de iniciativas. Esa es la pregunta. Ok. Listo, se los voy a contar con algo que estoy haciendo aquí en Medellín. Ya voy para allá. Entonces, aquí, si se fijan, el COE se enfoca a... Es un content pack que se despliega en Power BI, donde vamos a ver un overview de las aplicaciones que tenemos, de los flujos de trabajo que se están ejecutando en la organización, de los entornos que están desplegados, las aplicaciones
en sí, por departamento, por usuario, el tipo de aplicaciones que están desplegadas, cuáles son aplicaciones tipo Canvas, tipo Model, tipo portales, si tuviéramos portales, o simplemente formularios de Power Apps, perdón, de SharePoint como tal. Aquí lo mismo podemos ver nuestro flujo de trabajo. ¿Cuántos son los usuarios que son propietarios y construyen flujos de trabajo? Identificar el nombre del flujo, quién es el propietario, cuáles son las áreas por departamentos que tienen áreas, flujos más activos. Si tenemos conectores personalizados, quiénes son las personas que construyen, las conexiones que tenemos, cuántos desarrollos están consumiendo conectores premium y quiénes son los involucrados en esos desarrollos. Ese es un ejemplo entonces de un COE. Bien. Ahora hablemos de la pregunta que hizo Alberto. Bien, Alberto. Un ejemplo. Voy a buscar el slide rápidamente. Listo. Track 1, track 2 y track 3. Ok. Un ejemplo es, a ver, en el cliente en el que estamos ahorita, ellos simplemente necesitamos construir una aplicación de logística y esa aplicación de logística me lleva a que solamente estamos pensando en una aplicación donde una vez se validen las facturas que hayan sido canceladas por los clientes, ya se pueda despachar las entregas de los artículos comprados. Esta aplicación tiene que llegarle a un área de despachos para que el coordinador asigne el vehículo, asigne el conductor y una hora y una fecha. Muy bien. Este es un ejemplo en el cual en el track número 1 nos enfocamos a un diseño sencillo, está en SharePoint, aplicación en Power Apps, lleva unos flujos de trabajo sencillos en el que todo lo que una vez, a ver, esto lleva 4 formularios realmente. El primer formulario está en el área de logística, que es la bodega. Y ahí solamente el trigger es cuando un vendedor monta un pedido. Bien. Cuando en esta lista se genera el número de factura, otro flujo de trabajo va a crear una información en una segunda lista que es de propiedad del área de facturación y caja. Solamente cuando en la columna factura ya exista un dato. Allí la persona de factura empieza a validar lo siguiente, pues sí o sí se imprimen las facturas físicamente. Ella las recibe, coteja con el sistema que hayan pagado y no, y aquí ella luego va a entrar a la lista de SharePoint y va a hacer unos checks. Dependiendo del check, una mercancía, perdón, ciertos registros, mediante también otro flujo de trabajo, le va a mandar la información al área de despachos. Ellos solamente entregan la información cuando se pidió con despachos de la compañía. Ahí ellos van a enviar la información. Hasta ahí es track número 1. Hacemos unos informes en Power BI sencillos, más para ver temas de seguimiento en cuanto a la cantidad de facturas procesadas, entregadas y pagadas. En el track número 2, para la misma solución, ¿qué es lo que haremos? 1. Le adicionamos una carga de trabajo a la aplicación para que todas las facturas, en lugar de que el conductor físicamente le esté diciendo al cliente que por favor le firme la física, porque es un tema legal en Colombia que hay que firmarlo,
lo que vamos a buscar es que la carga de trabajo ahí que se introduzca sea la de inteligencia artificial para que reconozca el documento y almacene la información en un sistema de una entidad que genera Dataverse, una tabla de bases de datos. Segundo, si yo quisiera luego, a nivel de modelo de madurez, donde decíamos que el 2 y el 3 era ampliar profundidad y expandir capacidad, esto aplica para el track número 2. Lo siguiente que podemos hacer es que lo que las personas en cajas hacen de imprimir una factura para luego validar con el sistema legacy, porque es un sistema legacy, y luego diga, sí, esto ya está ok, luego notifíquele a conductor que se puede ir, esto ahí aplica para un caso de RPA, donde el trigger sea que cuando la factura se genera no se imprima, simplemente haga la validación, la factura tiene siempre el mismo formato y esos campos se validan y se llevan hacia el sistema contable. Eso es un ejemplo de track 1 y track 2. ¿Y el track 3 cuál es? Hacer las directivas de seguridad, hacer un monitoreo del centro de excelencia, hacer un tema de clasificación de directivas de los conectores y decir cuáles están bloqueados, cuáles están clasificados como conectores empresariales y cuáles no son empresariales. Eso es un ejemplo entonces de track para un ejemplo de aplicación. Espero responder la pregunta, Edison. Perfecto, Mayra, continúa. Listo. No, ya con haberles mostrado el COE, cómo queda implementado, esto es, cierro mi presentación. Genial, Mayra. En realidad, muchas gracias. Ha sido una presentación muy interesante sobre Power Platform Framework. Hacerte una consulta. ¿Este framework lo has desarrollado tú? ¿Es un framework que está disponible en la documentación de Microsoft? ¿Nos puedes compartir esto con todos los asistentes? Tal vez ellos quieran aplicar este framework para sus empresas. Claro que sí. Como tal, el Power Platform Adoption Framework, como herramienta, como el COE y las buenas prácticas, es propiedad de Microsoft y está documentado dentro del fabricante. Segundo, esto lo he venido complementando con algunos frameworks que yo misma he venido desarrollando con los años. Esos son frameworks de procedimientos, mi formato de levantar la información, mi formato para levantar las historias de usuario, cuáles son las tareas como yo las organizo, como calendario en metodología ágil. Entonces, eso es una mezcla de las dos cosas. Sí, hay unas componentes que son de mi autoría, que son de propiedad intelectual mía, como los templates o los artefactos. El otro sí es un componente construido por Microsoft propiamente. Incluso hoy la sesión estuvo enfocada al que es de propiedad de Microsoft. Y lo que yo les mostré, que es el ejemplo de la estrategia que se montó con el cliente para el Cono Sur, lleva las dos. La metodología de Mayra y la metodología de Microsoft, estas dos. Genial, muchas gracias, Mayra. En realidad es muy enriquecedor toda esta charla que nos has compartido con la comunidad. Me alegra. Igual la gente de la comunidad tienen los datos de Mayra. Mayra, puedes compartir la PPT de tus datos si en caso quieran contactarte para poder hacer alguna otra consulta. Sí, ahí vamos a compartir. Hay una consulta, así que pueden compartir los correos del evento. Igual ahí tienen el correo de Mayra, si es que quieren escribirle o hacer alguna consulta. Y nada, Mayra, muchísimas gracias por tu apoyo. Te voy a comprometer para poder realizar un evento, tal vez en conjunto, de hablar sobre Power Platform, que está pegando mucho, bueno, no sé en el resto del mundo, pero en Latam está pegando muchísimo. Cada vez estoy viendo empresas que ya están adoptando esta tecnología
que al menos acá en Perú, pues hace meses era bien desconocida, no se utilizaba mucho. Ahora estoy viendo que muchas empresas pues están en esa iniciativa de poder implementar este tipo de soluciones que finalmente pues ayudan de manera rápida a la empresa a automatizar un proceso de negocio, ¿no? A salir al live rápidamente, y lo mejor es que es low code, ¿no? Es una muy buena característica que tiene toda esta plataforma. Claro que sí, Edison. Y es que incluso hoy hablar de Power Platform ya nos obliga a hablar de Teams como Teams Platform, específicamente para hablar de las apps, templates que nos ofrece Teams. Eso es algo también como para animarlos de que ya estos dos productos están implícitos en temas de Power Platform, en la plataforma de Teams, las aplicaciones. Miren, nada más, ustedes pueden allí simplemente decir en los 3 puntitos, nueva aplicación, y vamos a encontrar inspección de sitio, milestones, que bueno, son los hitos, approvals, hitos. Por ejemplo, esta es una hecha. Incluso la aplicación de Approvals, que últimamente lo he utilizado mucho para realizar flujos de aprobación con Power Automate. Ahora estas aprobaciones pues llegan al Teams mediante esta aplicación. Es muy intuitiva, muy fácil de usar para los usuarios. Sí, total, total. Y es que, por ejemplo, en el momento en que si Edison dijera, me voy a sentar y tengo 3 equipos, y Edison dice, voy a colocarle hitos a cada uno de mis 3 equipos, automáticamente en el tenant de Edison, en el de Vision IT, va a tener 3 nuevos entornos, uno por cada equipo, donde le vinculó los hitos. Y si en los mismos tenants él luego va y construye un bot con Virtual Agent o les agrega otro tipo de aplicaciones. Después de la primera vez, cuando vamos a ver el Admin Center de Power Platform en el environment, vamos a identificar todos los recursos que se están desplegando en ese environment. Aplicaciones, bots, flujo de trabajo y demás. Entonces es algo que también los administradores no pueden desconocer para evitar perder el control de la organización en términos de los recursos y seguridad. Entonces creo que hay mucho para hablar, Edison, hay mucho para contarle a los clientes, así que pues como siempre, saben que pueden contar conmigo desde que yo pueda y no se cruce con algo, ahí estaré. Listo, Mayra, muchas gracias. Entonces, Listo. nada, organizamos un evento para hablar incluso sobre Power Platform, integración con Teams, que hay cosas muy interesantes. Por ahí que también compartimos algunas experiencias, ¿sí? De una. Perfecto.